La Casa Blanca se pronunció el lunes en la noche sobre la situación que vive Venezuela. Tras la consulta popular del pasado domingo, el presidente Trump le hace una fuerte advertencia al gobierno del país. Isabel Morales se encuentra con nosotros en vivo desde Washington con estos detalles. Isabel, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Vimos el comunicado, se publicó también en las redes sociales y me gustaría también recalcar que no es la primera vez que Trump habla sobre Venezuela y que ha tenido una unión muy cercana con la comunidad venezolana, sobre todo en la ciudad del Doral, en el sur de la Florida. Exactamente. De alguna manera esto puede ser una respuesta del presidente Donald Trump a sus votantes, y en ese caso en el sur de la Florida. Como decías, el presidente Donald Trump hizo esta advertencia al gobierno venezolano en una declaración escrita. La Casa Blanca mostró su preocupación por la situación política en este país tras esa jornada, como decías, electoral simbólica que se realizó el domingo. El presidente Donald Trump dijo, abro comillas, dice, el régimen de Maduro impone su asamblea constituyente el 30 de julio. Estados Unidos tomará medidas económicas fuertes y rápidas. Estados Unidos no se quedará mirando cómo Venezuela se desmorona. Eso fue entonces lo que dijo el presidente Donald Trump. También dice que a estas medidas se tomarían, no dio detalles, pero se tomarían si eso ocurriera. Además dijo que el pueblo venezolano busca la libertad y que un mal líder sueña con convertirse en dictador. Eso pues son las declaraciones de la Casa Blanca. La Casa Blanca se pronunció el lunes en la noche sobre la situación en Venezuela tras la consulta popular del pasado domingo. El presidente Donald Trump le hace una advertencia al gobierno de ese país. El presidente Trump dijo textualmente, si el régimen de Nicolás Maduro impone su asamblea constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará medidas económicas fuertes y rápidas. También dijo, Estados Unidos no se quedará mirando cómo Venezuela se desmorona. Bueno, pues hace unos minutos el canciller de Venezuela leyó un comunicado con relación a estas palabras de Donald Trump de imponer sanciones a Venezuela. El canciller Samuel Moncada, que vemos en pantalla, hizo un llamado a la dignidad y a salir en defensa de la patria. Dijo que no se aceptarán humillaciones y que el gobierno de Venezuela hará una revisión en torno a las relaciones con Washington. En el comunicado, el gobierno de Venezuela califica de insólito lo dicho por Donald Trump y dice que busca humillar, que es intervencionista, y califica el comunicado de la Casa Blanca como injerencista y una agresión. Seguimos hablando de Venezuela. Por otra parte, antes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues llamó a votar a todos los empleados públicos en la elección a la Asamblea Constituyente prevista para el 30 de julio. En lo que podría ser calificado como una amenaza, el mandatario pide revisar nómina en mano a los trabajadores, a los que reciben beneficios públicos, a las personas inscritas en registros gubernamentales y a los trabajadores del sector privado. El chavismo estará el día de la elección en todos los centros electorales vigilando la participación de los trabajadores, sentenció el presidente. Mientras tanto, la comunidad internacional pues se sigue pronunciando. La Mesa de la Unidad Democrática arrecia su presión a Nicolás Maduro y este lunes se anunció un gobierno de transición a través de la firma de un compromiso unitario para la gobernabilidad. Así lo dijo el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Freddy Guevara, quien también llamó a un paro cívico nacional de 24 horas para este jueves. Los hechos que son absolutamente sagrados en CNN, las opiniones que son libres. En CNN Caracas, saludo de inmediato a Vladimir Villegas, exdiputado y excongresista, periodista político. Y aquí en Miami saludo al doctor Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenidos, caballeros. ¿Se conocen ustedes? No, lamentablemente no. Bueno, pues no, ya se están conociendo. Placer, igualmente. Placer es mío. Perfecto. Villegas y Gamarra, siéntanse en la libertad de hablar cuando quieran y como quieran, que aquí se puede hablar, Este lunes, el alcalde chavista de Caracas, Jorge Rodríguez, dijo que hasta los canguros votaron en Australia. Vladimir Villegas, ¿cómo incide en la guerra sin cuartel que libran chavistas y opositores el hecho de que más de 7 millones de venezolanos, más de 7 millones, en una consulta que se ha improvisado prácticamente, hayan dado un portazo en plena cara al presidente Maduro? ¿Cómo incide esto a partir de ahora? Bueno, mira, una cosa es que desde el oficialismo se quiera minimizar por razones políticas el resultado, y otra cosa es que se lo crean. Sería muy grave lo segundo. Lo primero es normal en la política. Obviamente, más allá de las cifras, porque las cifras siempre pueden ser cuestionadas, lo importante es ver lo que ocurrió en las calles.
Es importante leer el mensaje que envió el pueblo de Venezuela. Ese pueblo que salió a votar o a firmar contra la propuesta constituyente. Y ese pueblo, por supuesto, se manifestó de forma masiva con una iniciativa ciudadana. Eso el gobierno tiene que leerlo. También salieron, por supuesto, ciudadanos identificados con el oficialismo en ese simulacro. Todavía no se conocen cifras oficiales que ellos puedan dar, pero fíjate, yo entrevistaba hoy a una periodista que es candidata a la constituyente y ella decía que votaron 11 millones de personas en el simulacro convocado por el CNE. Cada quien que crea la cifra que quiera, pero lo importante son las imágenes de los venezolanos saliendo pues a manifestar su deseo de cambio en Venezuela, y eso tiene que leerlo el presidente Maduro, y también tiene que saber administrarlo la propia oposición, porque estamos ante una decisión ciudadana que es muy clara. La gente en Venezuela quiere votar. Eso que tú decías al comienzo de que hay un ambiente, o no sé si eras tú o el corresponsal en Caracas, que hay un ambiente postelectoral en Venezuela, eso es cierto. Hoy ha sido un día sereno en ese sentido, porque cuando ha habido elecciones, pues al día siguiente es de calma, de análisis, un poco de digerir los resultados, y eso es lo que está pasando el día de hoy. Ojalá el gobierno pueda digerir estos resultados y actuar en consecuencia, atender, digamos, un reclamo social que hay, político, y bueno, evaluar incluso hasta la posibilidad de congelar, retirar, posponer esa propuesta constituyente que obviamente no está unificando el país, sino que está profundizando la confrontación. Y la oposición también tiene que leer responsablemente estos resultados para no, digamos, echarlos por la borda con acciones que puedan en el futuro inmediato, digamos, revertirse contra el deseo mayoritario de los ciudadanos de que en Venezuela se den cambios en democracia y en apego a la Constitución. Haría ese primer comentario porque creo que la jornada de ayer, bueno, fue muy clara, el país habló, ahí están los resultados, pero sobre todo están las imágenes que son incontrovertibles. Una cifra puede cuestionarse, pero las imágenes, lo que la gente vio en la calle, eso no se borra fácilmente. Villegas, quisiera preguntar a propósito de las imágenes, y antes de pasar a la próxima pregunta para el doctor Gamarra. Hubo un momento que yo pude ver imágenes de las televisiones controladísimas por el gobierno de Maduro, pero no me consta, porque no vi todo el tiempo la señal de esa televisión amordazada. ¿Qué imagen preponderó? ¿La el simulacro del oficialismo o lo de la consulta popular? Y perdona si la pregunta suena retórica, no es retórica, quiero saber realmente cómo fue la cobertura. Bueno, mira, una cosa son los medios del Estado y otra cosa son los medios privados, sometidos también a una situación de fuerte presión, eso debe entenderse, pero los medios ayer yo siento que hicieron todo lo posible, todo su esfuerzo para mostrar las dos caras, para mostrar lo que estaba ocurriendo en las calles, en medio de muchas limitaciones que ya las hemos explicado en otro momento, ya los hemos explicado, pero obviamente también a eso hay que sumar los medios audiovisuales, sumarle el rol también de las redes sociales, es decir, la ciudadanía estuvo suficientemente informada de lo que estaba pasando en la calle y bueno, las imágenes fueron muy claras, las imágenes hablaron con claridad, en contraste, por ejemplo, con los medios del Estado que mostraron solamente el evento oficialista. No hubo consulta popular para ellos, no hubo ninguna manifestación de ciudadanos pidiendo que se rechazara la constituyente, sino simplemente un acto convocado por un sector de la sociedad que fue el que salió en el canal del Estado. De resto, pues los medios privados mostraron todos los acontecimientos que estaban pasando en la ciudad, unos más, otros menos, pero en general cumplieron con ese papel. El canal del Estado, que en América Latina nos cuesta mucho, doctor Gamarra, entender que es del Estado, no del gobierno. Nos cuesta mucho entender eso en América Latina, pero en fin, de modo. Maduro señaló el domingo que las diferencias hay que resolverlas con votos, no con balas. Eso lo dijo el domingo. Pero recordemos que el 27 de junio pasado el presidente Maduro dijo que lo que no se logre con los votos lo iba a conseguir con las armas. Doctor Gamarra, ¿a qué cree usted, a qué achaca esta matización de Maduro? ¿Será que olvidó lo que dijo antes? Yo creo que hay que poner esto en contexto, Camilo. El proyecto chavista, desde un comienzo, a pesar de que mucha gente no quiso verlo por lo que era, siempre fue un proyecto de construcción de un autoritarismo donde la polarización del país era una cosa absolutamente necesaria, donde se hacía esa caracterización de que los buenos eran los chavistas y los del proyecto bolivariano y los malos eran todos los que habían estado con la república anterior y con pues todo el punto fijismo y con toda la clase tradicional, la oligarquía, los americanos, el neoliberalismo. O sea, esa dicotomía que ellos trataron de profundizar y que lo lograron con algún éxito, porque es importante reconocer que el chavismo sí ha sido un proyecto exitoso en el sentido de la construcción de un nuevo Estado y de una nueva élite.
Lo lamentable es, sin embargo, primero que fue un fracaso, ¿no? Como modelo económico, pero lo peor de todo es que al final lo que se consolida es un gobierno absolutamente autoritario, donde cualquier sesgo democrático que tuvo, ¿no? Desaparece, y lo que hoy se intenta consolidar, yo creo que esta es la estocada final con la Asamblea Constituyente, es crear ya sin ningún tapujo bueno, yo lo llamo un gobierno, es un gobierno autoritario, ¿no? Con absoluto control. ¿Y de un gobierno autoritario a una dictadura cuánto va? ¿2 cuadras? Mira, las dictaduras generalmente son más eficientes de lo que es Maduro, ¿no? En realidad, es cierto, desgraciadamente, pero es cierto, sí, es cierto. Hay comida muchas veces en las dictaduras, en esto no hay comida. Exacto. Entonces me parece que la construcción de ese proyecto, sin embargo, lo está haciendo de una forma en la que el Estado mismo está en crisis, ¿no? Pero ¿por qué tuvo que matizar en las últimas horas? Porque al tener esa pérdida de legitimidad tan profunda, es decir, lo más interesante de lo que sucedió ayer, especialmente el referendo y esa enorme manifestación, si fueron 2 millones o 7 millones o lo que sea, el hecho es que hubo una gran demostración de la oposición que se unificó, no sé si solo para ayer, pero se unificó y la gente salió a votar de manera disciplinada, y que hoy tiene en sus manos un proyecto alternativo. Un proyecto que ellos también denominan como un proyecto democrático. Por eso me gustó mucho lo que dijo nuestro colega, ¿no? Que la oposición hoy sí tiene que ser democrática y tiene que saber manejar lo de ayer, porque en contraposición a lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Este sí es un proyecto democrático, plural, versus lo que está haciendo el gobierno, es tratando de consolidar un movimiento en el que primero cierran la asamblea, una asamblea que también fue democráticamente elegida y que tiene el mismo grado de legitimidad que Nicolás Maduro. Villegas, la escalada definitiva será la próxima semana. Eso ha anunciado Freddy Guevara, el coordinador nacional de Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López. La oposición anuncia lo que llama la hora cero, habla de formar un gobierno de unidad nacional. Mi pregunta es, ¿sería un gobierno paralelo? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, mira, es poco difícil de entender eso. Yo creo que en Venezuela está la mesa de la unidad democrática. Yo creo que esa mesa de la unidad democrática a veces le faltan sillas para sentarse a discutir con serenidad, sobre todo en un momento como este, que es lo que yo le pediría a la dirigencia opositora, de hacer a veces una pausa, como le dije una vez a Aristóbulo Isturi en un debate en Miraflores, hacer una pausa entre el cerebro y la lengua a la hora de anunciar acciones que tienen que ser bien masticadas, bien digeridas, y sobre todo entender las consecuencias de cualquier error que puedan dilapidar lo alcanzado el fin de semana. Eso es muy importante. Aquí, en este momento, es importante que el gobierno actúe leyendo lo que pasó, pero también una oposición que sepa leer lo que pasó y sepa evitar nuevas frustraciones a la población, como ha ocurrido en otros momentos, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, hablar de fechas definitivas es inútil a veces, porque ya hemos tenido varias fechas indefinitivas aquí en Venezuela. Se ha hablado de momentos cruciales que a partir de allí se acaba el mundo si no ocurren tales o cuales cosas, y la realidad política es mucho más compleja que eso. Aquí no se puede hablar de fecha definitiva, puede haber un punto de quiebre importante que es la elección de la constituyente. Es un problema grave, pero el mundo no se acaba si se elige la constituyente. No se va a acabar el reclamo democrático, no se va a acabar la lucha para transformar a Venezuela, para que se cumpla la constitución. Habrá sí entrado en una fase diferente. Ahora, yo he dicho que el mejor salvoconducto que tiene el chavismo hoy es la Constitución de 1999 para sobrevivir como fuerza política en un eventual cambio de gobierno en Venezuela. Es esa Constitución la que le va a dar garantía. Si ellos van a esa constituyente a eliminar derechos, a restringir derechos como pareciera va a ocurrir, pues eso se les va a devolver cuando les corresponda hacer oposición, que eso tarde o temprano, y cuidado, más temprano que tarde, va a llegar. Porque es obvio que hay una situación en Venezuela donde la mayoría de la población reclama cambio. Esto es un proyecto que lamentablemente, pues, tienen que reconocerlo, se ha agotado, un proyecto muy hermoso que comenzó con una constitución que fue dejada de lado. Esa es la realidad que tenemos en Venezuela. Yo salí en el 2007 precisamente cuando se intentó reformar la constitución. Ahora, la oposición tiene que medir, ¿está en capacidad la oposición realmente de formar eso que llaman un gobierno paralelo? Eso es cierto, eso es una propuesta viable. Está en capacidad de producir cambios en lo inmediato. Eso tienen que evaluarlo. Y creo que allí no puede quedar por fuera ninguna opinión a la hora de tomar decisiones. Eso es un asunto de ellos, ciertamente, pero nos impacta a todos los venezolanos. Y lo ideal para mí, y a mucha gente no le gusta, pero lo digo para que hable el amigo Gamarra. Bueno, para mí lo ideal sería que el presidente Maduro sepa leer lo que pasó, que la oposición lo sepa leer y que ambos entiendan que lo más barato
desde el punto de vista de, para evitar violencia, muerte, costos sociales, etcétera, es una negociación política que le dé a Venezuela un chance en un ambiente electoral en paz, con respeto a la Constitución y con la diversidad de opciones que reclama toda democracia. Eso es lo que debería pasar en Venezuela. ¿Cuán lejos estamos de eso? Bueno, pareciera que estamos bastante lejos, que nos alejamos cada vez más. Yo creo en eso. Creo que dice que hay que negociar. Bueno, es una propuesta, o sea, vamos a dar un chance a la paz. Ahora, si no hay negociación, va a haber confrontación y siento pues que vamos directo hacia un precipicio donde va a ser muy difícil salir. Aquí no es fácil pensar que una parte va a aplastar a la otra sin que haya reacciones. Ese es el problema, ¿no? Ya hemos visto eso en otros países. América Latina está llena de ejemplos. Permíteme poner un poquito de publicidad y a la vuelta ayudémonos todos a pensar, a repensar el tema, pero desde el ángulo de Cuba. ¿Qué se está cocinando en Cuba? ¿A qué ha ido el presidente Santos? Realmente lo que se dice en las últimas horas, la solución, no queremos ser Cuba. Y a esta hora, 9:23 de la noche, se sigue especulando muy fuertemente con esa reunión entre Juan Manuel Santos y Raúl Castro, pese a que Bogotá insiste en que es una visita de interés absolutamente comercial. Doctor Gamarra, Venezuela es otra de las razones del viaje de Santos a Cuba, y si así fuere, ¿cuál cree usted que sería la posición del presidente Santos ante Raúl Castro? Un dato, la canciller Holguín ha dicho, la canciller colombiana, que no niega que puede ser un tema importante para ambos mandatarios Venezuela. Ese es un dato. Bueno, lo obvio es que para Colombia la crisis venezolana representa una verdadera amenaza. O sea, todos los días en Cúcuta hay miles de venezolanos y de colombianos que vivían en Venezuela que están retornando a su país. Uno va en cualquier pueblo de Colombia hoy en día y se encuentra con inmigrantes venezolanos. Hay muchos, obviamente, que piensan que el narcotráfico tiene una gran avenida vía Venezuela, y obviamente también el ELN y las FARC, o sea, siempre han tenido una relación muy estrecha con el gobierno de Venezuela. Entonces, para Colombia es absolutamente importante resolver, o por lo menos tener estabilidad en la frontera, tener estabilidad en Venezuela, y Cuba juega un rol fundamental en eso. Entonces, yo no dudo que parte de la conversación en Cuba pues incluye el tema venezolano, y qué puede hacer Cuba para, pues de alguna manera, influir en que lo que está sucediendo en Venezuela no llegue a niveles de violencia. ¿Pero usted cree que Raúl Castro estaría dispuesto ahora a cesar su intromisión política en Venezuela? Esa es una pregunta muy difícil de contestar, porque Cuba durante los últimos 15 años ha apostado en el éxito de este modelo, y esta última asamblea constituyente pues los lleva precisamente hacia la consolidación de ese modelo del que hablamos con anterioridad. Yo no voy a especular sobre lo que piensa Raúl, pero sí creo que el contexto ha cambiado, incluyendo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, creo que la gran presencia de cubanos, de la inteligencia cubana, de militares cubanos, influye mucho en el curso de esta confrontación entre hermanos venezolanos que se ha venido. Mucha gente habla de los últimos 90 días, ¿no? Pero en realidad quizás uno debería volver a cuando metieron preso a Leopoldo como el inicio realmente de las protestas callejeras. El pueblo venezolano ha estado en las calles durante los últimos 3 años. Se ha acelerado. Y yo diría inclusive que si esta constituyente va, como decía nuestro colega, que esa multitud en las calles se va a mantener en las calles, porque ahora tienen la legitimidad del referéndum, pero siguen teniendo la legitimidad de las calles. Villegas, me preguntan en redes sociales si en su opinión Maduro sería capaz de dar marcha atrás a esa Asamblea Nacional Constituyente que parece que se sacó de la chistera como si fuese un mago. Y otra pregunta, ¿en qué basa Villegas su optimismo para pensar que Maduro quiere negociar? 2 preguntas en una y le doy 2 minutos. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, rápidamente. Creo que todo político es capaz de retroceder cuando siente necesidad de eso. Y creo que todo político es capaz de negociar cuando siente necesidad de eso. Y creo que estamos en lo que en Venezuela llamamos la hora de la chiquitica. Es la hora en la cual el presidente Maduro tiene la necesidad de probar su condición de político. Es decir, una decisión política sería, por ejemplo, congelar la constituyente. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Yo no puedo garantizar cuál va a ser su decisión,
Pero obviamente es una opción que dice está a que la no. mano, y yo me atrevo a considerar que la está pensando también. Yo siento que la está considerando, porque obviamente lo que pasó ayer es un mensaje muy claro, y ojalá tome la decisión de congelar la constituyente por el bien del país, por el bien de Venezuela, por el bien de la paz que necesitamos los venezolanos. Creo que sería una decisión, bueno, aplaudida pues por el país si él lo hace en este momento. Y ya congelar esa constituyente sería abrir la puerta a la negociación de alguna manera, doctor Gamarra, ¿no cree usted? Sí, pero acá yo creo que, por ejemplo, fijémonos en lo que ha hecho, no la OEA, pero lo que hicieron los tres expresidentes, Zapatero, Fernández y el expresidente de Panamá, Torrijos. Ellos siempre trataron de impulsar la negociación política, ¿no? Ellos siempre, inclusive lo que sabemos por un artículo del Wall Street Journal, ¿no? Es que en muchas ocasiones lo que ellos trataron de impulsar es a que Maduro, ¿no?, abriese esa puerta, por ejemplo, dar señales, liberar a presos políticos. Y sin embargo, la negativa de Maduro ante esos tres presidentes que son más o menos amigos, digamos, o por lo menos más cercanos a la visión del movimiento bolivariano, fue una negativa. Bueno, ahora están diciendo los presidentes vagos, yo creo que jugaron un papel muy importante. Sin embargo, no, la negativa de Maduro tiene que ver más porque no es Maduro solo, es un entorno que teme que va a ser extraditado, que va a ser encarcelado, que va a ser enjuiciado por violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que van a perder si es que entran a un proceso de negociación? Yo creo que temen perder mucho, y por eso es que un proceso... Exacto. ¿En qué sentido, Villegas? ¿Cómo juega la oposición ahí? Porque la oposición dice que si Maduro archiva su constituyente, ellos negocian. Absolutamente, de acuerdo. Pero es que yo creo que también una oposición tiene que ofrecerle a un adversario opciones. O sea, la opción no puede ser te voy a perseguir hasta la muerte y te voy a arrinconar y vas a pagar todo. O sea, nadie negocia en esas condiciones. De acuerdo. Ahí donde está la... Por eso yo hablo de la hora de la política. Eso vale para Maduro y vale para la oposición también. Es parte y parte. Pero claro, oye, Villegas, voy a hacer... Está Chile, hay ejemplos de todos lados. Y está España, está la misma Colombia. Y la misma Colombia, que lo está intentando contra viento y marea. No, los ejemplos están. Sí. Villegas, voy a robarle esa frase suya que me ha encantado. La hora de la chiquitica, que es como sería en cubano la hora de los mabeyes, o sea, la hora de las definiciones. Sí. Y ya que estamos en la hora de la chiquitica, yo voy a hacer una pregunta personalísima, con todo respeto, si usted quiere la contesta, si no, me dice paso ficha y lo dejamos para hablar por interno, hablar frente a frente de esto, en fin. Vladimir Villegas, ¿cómo asume lo que desde la otra trinchera dice su hermano Ernesto, el ministro de Información de Maduro? ¿Es muy difícil para usted a nivel de familia llevar esto? Bueno, obviamente es una situación bastante compleja, pero yo lo resumo de la siguiente forma. A mi hermano Ernesto lo quiero muchísimo. Con el ministro de Comunicación e Información tengo muchas distancias, tengo muchas diferencias con el accionar del ministro de Comunicación e Información. Ahora, a mi hermano Ernesto lo quiero y lo voy a seguir queriendo. Ahora, por supuesto que con el gobierno en el cual él está trabajando, tengo también muchísimas diferencias. Eso es un asunto que, por supuesto, genera controversia, genera a veces mucho dolor, situaciones difíciles. La entrevista que tuvimos muy tensa, pero obviamente es la realidad que nos toca vivir en Venezuela. Yo quisiera que él reflexionara y seguramente él quiere que yo cambie mi posición. Cada quien asume la responsabilidad por lo que dice y por lo que hace. Yo no puedo responder por lo que él hace ni por lo que dice, ni él puede responder por mis posiciones. Es decir, cada quien está haciendo las cosas como cree que debe hacerlas. La historia nos va a juzgar a cada quien y sacará sus conclusiones y, por supuesto, ahí voy a estar yo para tenderle la mano siempre en sus mejores momentos y en los peores momentos. Y yo sé que también en su caso será lo mismo. Es decir, el amor entre hermanos existe, la diferencia entre dos visiones también persiste. Y creo que las dos cosas son absolutamente compatibles. Que quisiera que él rectifique, que cambie de manera de hacer las cosas, bueno, por supuesto, es un deseo personal, pero al fin y al cabo él es responsable de lo que hace. Él también quisiera que yo deje de decir cosas que digo. Claro. No lo voy a dejar de hacer. Es un tema complejo. Ahora, mucha gente juega con esto y a veces me mandan mensajes como si yo soy mensajero, si voy a transmitirle a él lo que la gente piensa. Él tiene sus redes sociales, es mayor de edad, de este domicilio, claro, como decimos en Venezuela, y yo también, yo asumo las consecuencias de lo que digo, las mías, y de lo que hago, de las cosas que yo hago. Él asumirá sus consecuencias y sus responsabilidades políticas, personales. Eso es un tema que está perfectamente claro. Muchísimas gracias por responder esta pregunta. Yo la pensé, porque no quería jorobar la pita más jorobada lo que está, pero qué bonito que ese mismo amor de hermano se pudiera multiplicar
a nivel nacional a todo el país. Ya sé que me van a decir que soy demasiado cándido, ¿no? Yo decía al principio del programa, si todo lo que acusaba y denunciaba a Mafalda hubiera sido historia antigua, pero desgraciadamente no. Doctor Gamarra, es un placer. Realmente. ¿Quiere usted decir algo de lo que ha dicho Villegas sobre los hermanos, sobre Venezuela? Mira, si uno ve los procesos que vivió Cuba, que vivió la Bolivia revolucionaria, la Bolivia bajo Evo, si uno ve lo que está pasando en la misma Colombia, estas divisiones familiares son muy comunes. Son muy comunes. Más bien yo celebro cómo el amigo Villegas está manejando la situación con su hermano. Espero que su hermano recapacite, ¿no? Pero de las dos sin embargo, creo que son precisamente este tipo de contactos los necesarios en una coyuntura tan crítica como la que vive hoy Venezuela.